Hola, yo soy Marta Echeverría, curadora de World Press Forum. Estamos aquí en el Franz Mayer, en la exposición del 2022, y yo les voy a dar un pequeño recorrido de unas historias que a mí me gustan mucho. Este año van a ver un concurso muy diferente a lo que han visto en ediciones anteriores. ¿Por qué? Porque decidimos introducir un concurso regional, lo que cambia todo el formato del concurso, que como lo hemos visto antes. El concurso regional divide al mundo en 6 partes y en cada una de estas partes seleccionamos 4 proyectos diferentes. La idea de esto, el objetivo, es asegurar que podamos mostrar historias completamente diversas y que vengan de todas partes del mundo. Y entonces, de cada uno de estos proyectos, seleccionamos después a los 4 ganadores globales. ¿Vamos por acá? Para explicar un poquito más de cómo funciona el concurso de este año, les muestro de este lado a el jurado global. El jurado de este año está conformado de 6 jurados regionales, expertos en sus regiones y con una perspectiva local, y después teníamos un jurado global con los presidentes de cada uno de estos jurados regionales. Y estos son esas 6 personas, las cuales después se juntaron en Ámsterdam durante 1 o 2 semanas y seleccionaron a los 24 ganadores que van a ver en la exposición. Estos ganadores los seleccionaron de un total de 4.066 fotógrafos que participaron en la exhibición. Y estos fotógrafos venían de 130 países diferentes. El jurado tuvo que ver casi 65.000 fotografías para después seleccionar las mejores historias, las más sobresalientes del año anterior, que están en esta exposición. Les voy a contar mi primera historia favorita que está en este espacio. De proyecto de acá es una serie o un reportaje gráfico de un fotógrafo holandés, Bram Jansen, que documentó la crisis que se vivió en Afganistán el año pasado, cuando los talibanes tomaron el poder. Y lo que él decidió fue, en lugar de documentar la crisis como lo vimos en los periódicos y como lo vimos en los medios tradicionales, fue que se metió a un cine, a unas salas de cines que se encontró en Kabul, en la capital, y documentó cómo la gente estaba viviendo su experiencia cuando se clausuraron estos cines, ya que los talibanes prohibieron la cultura y prohibieron las actividades como las visitas al cine y a los teatros y a los museos. Esta mujer que ven en esta imagen es la directora del cine, quien a partir de la toma de poder de los talibanes ya no tiene permitido ni siquiera ir a su trabajo porque no le permiten la entrada a las mujeres a estas áreas culturales. Algo que se me hace muy interesante de este proyecto es que muestra como una microvisión o un acercamiento pequeño a algo que fue una crisis nacional y muestra cómo el país entero estuvo en paro, cómo ya que no se tomaron decisiones sobre qué iba a pasar con estas instituciones culturales, la gente tuvo que improvisar y seguir haciendo lo que hacían en su día a día sin saber si se les iba a pagar, sin saber si iban a poder regresar a sus vidas normales. Y en realidad ellos siguen un poco en esta situación, siguen sin moverse a abrir, no saben si van a poder proyectar películas en el futuro. La última actualización que tuvimos del fotógrafo es que recibieron su primer salario en abril de este año, pero en realidad llevan trabajando desde que pasó esta crisis, que fue a finales del año anterior. Entonces, bueno, este es un proyecto que para mí sobresale mucho y visualmente también es espectacular. Otro proyecto del que les voy a contar un poquito es de este lado que fotografió Irina Berning, que es una fotógrafa de Argentina, y nos cuenta cómo Antonella, que es la niña que vemos en las imágenes, vivió la pandemia. Y Antonella, como forma de protesta, decidió no cortarse el pelo hasta que se le permitiera regresar a clases por temas de la pandemia.
Este proyecto nos habla de los problemas de desigualdad en Latinoamérica. Latinoamérica fue de las zonas del mundo más afectadas en cuanto a educación, ya que en promedio las escuelas permanecieron cerradas 158 días, que fue mucho más alto al resto del promedio en el mundo. Algo que este proyecto nos muestra son esas desigualdades, pero también la valentía que muchas personas mostraron y la resistencia. Y algo muy bonito es que al final el proyecto sí concluye en Antonella regresando a clases y cortándose el pelo. Y bueno, vamos a un proyecto más que tenemos en otra sala en la que vemos muchas historias relacionadas al cambio climático. En este espacio, los fotógrafos que en realidad vienen de todas partes del mundo nos muestran cómo el planeta se está quemando, cómo tenemos que actuar y voltear a ver zonas del mundo que están viviendo incendios forestales enormes y súper destructivos, pero también cómo estamos ocasionando destrucciones a las partes más importantes del mundo, como es el Amazonas. Este proyecto a largo plazo, que el fotógrafo brasileño Lalo de Almeida lleva documentando desde el 2013, nos muestra los problemas sociales, económicos, políticos que la destrucción del Amazonas está causando. El proyecto nos muestra las desigualdades, la vulnerabilidad en la que las comunidades indígenas son dejadas, la violencia que ocasionan grupos armados y grupos de actividades ilegales como mineros y la tala de árboles. Nos muestra cómo todas estas actividades que llevan siendo, que se llevan llevando a cabo desde hace ya más de 15, 20 años, siguen causando problemas enormes y estructurales en Brasil, que además tienen un impacto global. Al mismo tiempo, y algo que es muy fuerte en este proyecto, es que nos muestra la resistencia de las comunidades indígenas, como vemos en esta imagen de este lado. Estos grupos decidieron viajar todos juntos a la capital en Brasil como forma de protesta para hablar con el gobierno local y defender sus tierras. Y lo que es más impactante es que, aunque no se les permitió viajar a todos juntos, ellos decidieron que sí lo iban a hacer y que ellos se defienden como comunidad y que ellos luchan como comunidad. Entonces este proyecto, y que además Lalo de Almeida sigue trabajando en él, es una forma de protesta en sí y de proteger al Amazonas. Este otro proyecto que tenemos aquí pertenece a la categoría de formato abierto y es de la fotógrafa Sharon Thorne de Tailandia. Lo que ella hace es que documentó las protestas en Bangkok desde el 2020 hasta el 2021 y las yuxtapone con fotografías que sacó del archivo sobre unas protestas que se llevaron a cabo en los 70s y de una masacre estudiantil que pasó en Tailandia en los 70s. Lo que ella busca al yuxtaponer estos eventos pasados y presentes es traer esta memoria histórica y este trauma histórico e intergeneracional al frente, y al mismo tiempo lo que hace en este proyecto un poco más artístico es que rasgó las imágenes y después las reparó a través de un método japonés llamado kintsugi, el cual busca reparar objetos lastimados o rotos con polvo de oro. Esto crea una cierta metáfora, un cierto acercamiento a la memoria y al trauma histórico, pero con una perspectiva de esperanza. Eso es todo. Aquí tenemos un proyecto a largo plazo que documentó los últimos años de la presidencia de Donald Trump hasta la toma del Capitolio el 6 de enero. Lo que es muy interesante de este proyecto es que logró documentar a través de estos últimos años muchos eventos que polarizaron a la población de Estados Unidos, desde la pandemia del COVID hasta la muerte de George Floyd y las protestas de Black Lives Matter,
así como la muerte de la jueza de la Suprema Corte, Ruth Bader Ginsburg, que al mismo tiempo ocasionó que Donald Trump pudiera escoger a un nuevo miembro de la Corte en sus últimos días de presidencia. Algo que es muy interesante de este proyecto es que el fotógrafo Louis Palou decidió hacer un acercamiento estético que no fuera muy agradable a primera vista para que los políticos y los medios tradicionales no pudieran utilizar sus imágenes en forma de propaganda. Otra cosa que es interesante acerca de sus decisiones visuales son que decidió utilizar rollo blanco y negro y mucho flash para que estas imágenes no fueran tan agradables a primera vista, y al mismo tiempo eso tuvo un efecto en la problemática para él o el acercamiento que tuvo en los hechos del 6 de enero en el Capitolio. Él, al haber estado utilizando un flash, por ejemplo, llamaba mucho la atención a él mismo como periodista, lo que lo puso en muchísimo riesgo, porque las personas que estaban haciendo la toma del Capitolio estaban súper en contra de los medios tradicionales y no querían ver periodistas en la zona. De este lado tenemos otro proyecto de formato abierto del fotógrafo noruego Jonas Bendiksen. Lo que él hizo aquí fue que publicó un libro llamado El libro de Veles, que trata sobre un pueblo en Macedonia del Norte llamado Veles, que es famoso por ser el productor de fake news más grande del mundo. Lo interesante de este proyecto es que de hecho en sí es un proyecto que podríamos llamar falso o un proyecto fake news, porque después de haber publicado este libro, Jonas anunció que en realidad las personas que vemos en estas fotos y varios de los objetos que vemos en las imágenes fueron generados por computadoras. Al mismo tiempo, el texto que aparece en el libro de Veles que publicó originalmente también fue escrito por una computadora. Entonces, él lo que buscaba hacer a través de este proyecto de formato abierto era un comentario acerca de qué tan fácil es engañar a la gente publicando objetos que parecen ser documental, objetos que parecen ser periodísticos y que en realidad no lo son. Y en realidad lo que sí hizo fue que engañó a muchas personas antes de haber publicado esto como fake news. Para concluir, les voy a contar un poquito del proyecto del mexicano Yael Martínez, quien también participó en la categoría de formato abierto y documentó las comunidades indígenas en Guerrero que se dedican al cultivo de amapola y que es una actividad que los ha llevado a vivir mucha violencia y mucho daño económico y daño social en sus comunidades. Este proyecto de formato abierto lo realizó como un proceso de ritual y de exploración narrativa, buscando una alternativa de cómo hablar de la violencia en México que no se pareciera a las formas tradicionales que vemos en los periódicos y en los medios. Entonces lo que él hizo fue primero tomar las fotos, las imprimió y después las rayó físicamente, les hizo hoyos y las rayó y después las puso en unos paneles de luz para iluminarlos. Entonces todos estos puntitos que vemos en las imágenes y todas las líneas blancas que alcanzamos a ver son luces que se pusieron detrás de la imagen y después se volvió a fotografiar. La decisión de hacer esto para él, o como él lo ve, es que es un ritual a través del cual cada una de estas imágenes que representa una vida lastimada se le da luz y entonces se le da como una oportunidad nueva y literalmente se le pone iluminación a estas historias. Este es uno de los proyectos que ha resaltado mucho este año, pero tenemos muchísimas otras historias muy inspiradoras que además vienen de todas partes del mundo, así que a mí me gustaría poder invitarlos a ver la exposición en el Franz Mayer, que va a estar del 15 de julio al 2 de octubre.